Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el señor Gerardo, que es de Tlayacapan. Es nativo de aquí del pueblo y nos venimos para que nos explique un poco sobre la historia de aquí de Tlayacapan. Bueno, señor, le vamos a preguntar qué significa Tlayacapan. Bueno, primero que nada quiero decirles, los solicito jóvenes, por ser unos jóvenes entusiastas, busquen su iglesia. Chicos, Tlayacapan es un pueblo de origen prehispánico, jóvenes. Viene de la lengua, del idioma náhuatl, que quiere decir sobre la nariz de la tierra. Tlayacapan es un pueblo más de nuestro estado, hermoso, del estado de Morelos, jóvenes, donde sus costumbres y tradiciones, vamos, son muy peculiares. ¿Y nos puede hablar un poco sobre la historia de su monasterio? Bueno, bien les decía que Tlayacapan, junto con otros pueblos del estado de Morelos, las órdenes religiosas encargadas de evangelizar a nuestros pueblos, a nuestra gente, jóvenes, en el siglo XVI, edificaron 11 conjuntos monacales, 11 monasterios, todos muy bonitos, todos muy hermosos, todos además declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son de los 11 conjuntos monacales, 7 monasterios agustinos, 3 dominicos y un monasterio franciscano. Entonces, quiero decirles que todos son hermosos, son muy bonitos. El conjunto conventual en especial del de Tlayacapan es edificado en el siglo XVI por los agustinos en honor a San Juan Bautista. ¿Alguna pregunta, chicos, si quisieran hacer una parte de los monasterios? Por lo más que Tlayacapan. Bueno, Tlayacapan acaba de ser nombrado como pueblo mágico por el gobierno federal, el gobierno del estado, porque es uno de los pueblos donde aún el pueblo de gente se aferra a sus costumbres y sus tradiciones. Podemos observar un gran y hermoso patrimonio tangible con un patrimonio intangible. De ahí que el gobierno federal y el gobierno del estado lo han nombrado como pueblo mágico el número 42, jóvenes de 2.500 personas de la población de. Una pregunta, señor Gerardo, ¿qué nos puede usted decir sobre los cuerpos deshidratados que encontramos en el monasterio? Bueno, los cuerpos que se exhiben hoy en día en una sala, en el interior del ex convento, son cuerpos que datan de la época virreinal. Cuando en aquella época moría la gente, a pobres y a la gente rica, a toda la gente le daban cristianos de cultura en los atrios de los monasterios. Pero la gente pudiente, la gente adinerada, podía comprar el lugar de la iglesia. Desde su avenida que conduce de la entrada de la calle al atrio hasta el interior del templo, era para los ricos. Entre más cercano estuviera el entierro al altar, estaba más, para poder decir ellos que era más fácil entrar dentro de los cielos. De ahí que los cuerpos deshidratados que hoy se exhiben en el interior del ex-convento fueron encontrados hace 29 años, jóvenes, en el interior, a piso de la nave principal. Pero el motivo del repito data de la época virreinal. Señor Gerardo, ¿y podemos pasar a ver los cuerpos para que tengas una breve explicación del significado que tiene? Claro, por supuesto. Veamos aquí en el interior del monasterio que ya habíamos mencionado donde se encuentran los cuerpos deshidratados. Bueno, como les mencionaba, que los muchos cuerpos datan de la época virreinal. Tenemos interesantes, podemos observar una luz en la parte central,
Y podemos observar físicamente cuáles eran las tradiciones y costumbres de la época para la cristiana contemporánea. Es decir, los árboles son originales, su polinomía, las vestimentas son cegas, y les alojaban elementos religiosos por orden natural. Y de esta manera, es como daban los cuerpos, eran a la hora de morir, la persona moría, los dolientes se enviaban por carpintero para tomarle las medidas de esa, una de las costumbres de la época. Bueno, las vestimentas son cegas, todo lo que ven los cuerpos es original. Podemos observar que ataúdes originales, vestimentas igual, cegas originales, podemos observar el cabello y el todo muy perfecto, original. Bueno, quiero comentarles que dentro de los maestros que historiadores que los españoles eran de clase, no eran más, eran más. Por eso no son graves, como deducción para que no podía realmente era más pero más en el siglo XVI. Al estar frente al observar un conjunto monacal como el de Papa, como el de Huastepec, como el mismo el de convento de Cuautla, también el que está bien frente a la Alameda. Los estilos arquitectónicos que lo conforman, mismos que en Europa ya se habían dado. Lo que siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, en la época medieval, es cuando florecen esos estilos arquitectónicos. Como estas enramadas, esta crucería de canteras rojas, es un estilo gótico. Hace la decoración y hace el frontal de bóveda de cañón. También podemos observar el estilo románico medieval en la parte alta. El estilo románico medieval es en lo que vemos en las bardas, allá afuera, los remates, los piquitos. Todos los piquitos son remates. Ese es el estilo románico medieval. Y la fachada principal del templo, vamos al repillado sencillo, que se llama, el término propio se llama un estucado sencillo. Ese es un estilo plateresco. ¿De dónde proviene plateresco? ¿De dónde proviene plateresco? Buena pregunta. En Europa, jóvenes, en Europa, cuando las fachadas de los templos, principalmente, también eran estucados, eran bruñidos. Bruñidos es cuando se pulen con una piedra. Entonces, cuando por las tardes, a la hora de ocultarse el sol, cuando les pegaba de frente el sol al muro frontispicio, a la cartela del templo, los muros encalados reflejaban, destellos de como si fuera plata. De hecho, todavía se ocupa, ¿no?, en casas, que el reflejo hace que se vea brilloso, que dé brillo. Entonces, de ahí el término plateresco. Proviene de eso. Okay. Proviene de eso. ¿Alguna pregunta más?
cosas del monasterio. Señor, que nos responde, acaban de mencionar los monasterios. Bueno, jóvenes, los monasterios están activos o están habitados por los religiosos durante el principio de la época violeta. Estamos hablando de la época por los siglos XVII y partes del siglo XVIII. Cabe mencionar que estos están, de mencionar nada, aunque posiblemente problemas sociales y ya se vamos detectados y la independencia de México. Y fue entonces cuando la corona española el rey envía por las órdenes y los monasterios quedan abandonados. Jóvenes, en particular estos monasterios abandonados por los montes de San lo dejaron su monasterio el 14 de noviembre de 1754. Bueno, ¿de qué material está construido el monasterio? Bueno, este y los 10 conjuntos monasterios principalmente para explicarlo se utilizan los mismos elementos que son arcillas, que son la cal y baba de paja. Esos 4 elementos utilizan para edificar conjuntos monasterios, para pegar ya sea piedra, ya sea lava volcánica o cantera. Bueno, estamos aquí con el señor Gerardo. Queremos agradecerle por su tiempo y su sabiduría. Esperamos que Tlayacapan siga siendo un pueblo mágico, que florezca y que sobreviva. Agradecemos mucho por su tiempo y muchas gracias. Para mí es un placer, jóvenes, que vengan y visiten su pueblo, jóvenes de su casa. Jóvenes, para mí es un placer atenderlos, como lo explico, que como no es un placer atender a jóvenes que jóvenes, y yo les digo, gracias por estar y los jóvenes por estar. Muchas gracias.